Le solicito a la secretaria técnica, a la licenciada Charo Cuenca, de lectura a las propuestas presentadas, por favor. Sí, en el apartado de modificaciones del dictamen se detalla una a una todas las propuestas que han sido sometidas a consideración de estas comisiones unidas. Empezamos con la primera, que es en el artículo 27, que refiere a las atribuciones del secretario de Gobernación, modificar la fracción tercera para establecer como una atribución del secretario es administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión de alguna de las dos cámaras o la comisión permanente, así como los reglamentos que expida el presidente de la República en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 adicional, la modificación adicional y el apartado B del artículo 32 constitucional y las resoluciones y disposiciones por ley deban publicarse en dicha difusión oficial. La segunda propuesta de modificación es respecto a la fracción décima del mismo artículo 27, que refiere la promoción activa de la participación ciudadana. Aquí se propone excluir de esta promoción, que es atribución del secretario, la materia electoral. La tercera modificación, igualmente en el artículo 27, fracción decimoprimera, es agregar en dicha fracción es vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar en vinculación con las organizaciones de sociedad civil, trabajos, tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos en dicha materia. En la cuarta modificación, seguimos en el artículo 27, fracción decimosegunda. Aquí se sugiere suprimir la palabra seguridad interior y quedando sentido seguridad pública, y asimismo se va a establecer la comparecencia cada 6 meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del secretario de Gobernación para que presente ante el la política criminal y le dé seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique. Asimismo, la adición que se hace a esta misma fracción es señalar que el secretario de Gobernación podrá ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Quinta modificación, en la fracción decimosexta del artículo 27, aquí es para precisar que en virtud de que la Policía Federal estaría adscrita a la Secretaría de Gobernación, será el titular de esta a quien le corresponde proponer al presidente de la República el nombramiento del comisionado de seguridad, el comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con ratificación del Senado en los términos de las normas aplicables. Esta propuesta quedaría con la siguiente redacción. Decimos, proponer al presidente de la República el nombramiento del comisionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos que establece el párrafo final de este artículo, que más adelante le daremos lectura a este párrafo donde se señala cómo va a ser esta ratificación. La ratificación se refiere a la comisionado nacional de seguridad, que este comisionado, sin dejar de estar subordinado jerárquicamente al secretario de Gobernación, va a ejercer por sí mismo atribuciones propias de su función. Y en razón de lo anterior, se propone modificar la fracción 13, es la que estamos viendo en pantalla. La fracción 13 se va a dividir en dos, para que la 13 bis es la que se refiere exclusivamente a las atribuciones de este comisionado. Entonces quedaría fracción 13, la primera parte sigue vigente, presidir, mismos términos, presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del presidente de la República. 13 bis, igualmente atribución del secretario de Gobernación, sería proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el programa rector para la profesionalización policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello,
el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial, participar de acuerdo con la ley de materia de programas de profesionalización para las instituciones policiales y coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas en términos de la ley. En la séptima modificación se refiere a la fracción 29 del mismo artículo 27, que se propone la modificación para establecer que en caso de que el secretario, 19, perdón, sí, se propone modificarla para establecer que en caso de que el secretario de Gobernación se auxilie en el Procurador General de la República en la investigación y persecución de delitos, será en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Se agrega esta última parte a esta 19ª fracción. En la octava modificación es respecto a la fracción 20ª del mismo artículo 27, respecto a la atribución del titular de Gobernación para promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia solo de seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Como podrán observar en el cuadro, el texto anteriormente decía en este apartado, promover y facilitar la participación social para el desarrollo de vigilancia, de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública. Y el texto que se propone se acota solo en materia de seguridad pública. En la novena modificación se refiere a la 30ª fracción del artículo 27, que establece como atribución del titular de Gobernación regular y autorizar la aportación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se propone eliminar dicha fracción para que esta autorización y regulación sea un asunto exclusivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al eliminar esta atribución quedaría este numeral libre y en ese sentido estas comisiones han decidido utilizarlo para establecer en dicha fracción que el secretario de Gobernación pueda comparecer cada 6 meses ante la comisión bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, esto con el objetivo de que informe al Poder Legislativo sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional. Lo anterior en razón de que las políticas y acciones vinculadas a la seguridad nacional tienen que estar bajo el control y evaluación del Poder Legislativo Federal y se realiza justamente a través de esta comisión bicameral. Entonces, estas dos últimas modificaciones quedarían en el siguiente contexto, que se elimina la tercera de la regulación de armas para adicionarla en los términos de informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional a través de comparecencia de su titular cada 6 meses ante la comisión bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. Siguiendo con la siguiente modificación es la 11ª, que es de la fracción 31ª del mismo artículo 27. Aquí la propuesta es modificar para que dentro de las atribuciones del secretario de Gobernación, que establece que debe otorgar autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en 2 o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento, aquí la propuesta es que se incluya que debe de informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de dicha atribución. La siguiente, 12ª. Se propone eliminar del artículo 27 a la fracción 41, ¿no? Sí. La 41, toda vez que el pasado 23 de enero, como lo había ya mencionado, se publicó la Ley Federal de Archivos. En el artículo 41 de esta ley se cambia la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación, siendo ya un organismo descentralizado, rector del Archivista Nacional y entidad central de consulta del poder. Y bueno, en virtud de lo anterior es que esta atribución podría quedar en la Secretaría de Gobernación, sugiere eliminar esta fracción de la minuta. Bueno, respecto a la siguiente modificación, hace referencia a la figura del Comisionado Nacional de Seguridad, y en ese tenor se propone señalar que este comisionado se auxiliará al
Gobernación en el ejercicio de las facultades que refiere la fracción 12ª, tercera bis, 14ª, 15ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 27ª, 28ª, 29ª y 31ª del artículo 27, sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades, y lo cual quedará establecido en el penúltimo párrafo del artículo 27. Enseguida les vamos a dar lectura. Y asimismo, estas comisiones consideran que el comisionado tendrá atribuciones respecto a la Policía Federal, reclusorios, información de Reforma México, estímulos, apoyos y mejor estructura a todas las policías estatales del país y las municipales de mayor trascendencia. Se señala modificaciones que existe el conocimiento y una manifiesta intención del nuevo gobierno de constituir un nuevo cuerpo de seguridad pública denominado General Nacional, cuyas funciones, estructura y recursos se definirán posteriormente y que orgánicamente va a depender del Comisionado Nacional de Seguridad. En virtud de que aún no se conocen las propuestas, es que no se señala en el presente dictamen, pero sí se deja sentado que esta Gendarmería Nacional. En la siguiente modificación que se está proponiendo en el dictamen, que es la 14ª, es respecto a la seguridad social. Son un inciso y una fracción las que se propone derogar respecto a impulsar las políticas públicas y a los programas que refuercen la social y la igualdad mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación. Esto estaba propuesto en la fracción primera del 32 y se considera que esta atribución no tendría que estar en la Sedesol, sino a la Secretaría de Gobernación. Es por eso que se traslada al artículo 27, sección 41, como anteriormente. Entonces quedaría aquí, se elimina lo del administrar del Archivo General de la Nación y queda lo de eliminar la discriminación. En la modificación 15ª, en congruencia con esta modificación, el mismo artículo 32 referente a las atribuciones de Sedesol, en el inciso de la fracción primera, señalaba que esta Secretaría debe fortalecer el desarrollo y cohesión social en el país mediante instrumentación, coordinación y seguimientos en términos de ley y con los organismos respectivos del fomento a políticas y programas que prevengan y eliminen la discriminación en términos del artículo primero constitucional. Se propone entonces en esta congruencia quitar estas dos, el inciso D y la fracción 11ª del 32. La siguiente modificación, 16ª, respecto al régimen transitorio, se propone modificar este régimen para adicionar un nuevo artículo segundo transitorio, donde se van a establecer que las modificaciones previstas en el decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, por lo que se refiere exclusivamente a la previsión de la Secretaría de la Función Pública, van a entrar en vigor en el órgano autónomo que se propone crear en materia de corrupción, entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. Por lo que entonces la Secretaría de Función Pública seguirá con sus atribuciones, seguirá teniendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento en que se expida este decreto. En el mismo sentido y en virtud de que la definición de información y facultades de dicho órgano de anticorrupción necesariamente el sistema de control gubernamental, también se propone que en el artículo segundo transitorio que se adiciona, se prevenga la necesidad de que al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revise que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental congruentes con las funciones que le son referidas a dicho órgano, para lo cual se deberán hacer las reformas legales correspondientes. Asimismo, se propone contemplar otro artículo nuevo que sería el 9º en el régimen transitorio, el 12º, perdón, donde se va a precisar que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación correspondiente sobre el uso legítimo de la fuerza en un plazo no mayor de 6 meses, una vez que entre en vigor este decreto. No, perdón, no, queda fuera. Bueno, esas son básicamente las modificaciones
sí me gustaría darle lectura a los dos últimos párrafos que se adicionan al artículo 27 y que quedan en los siguientes términos. En el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones de 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 27ª, 28ª, 29ª y 31ª de este artículo, el secretario de Gobernación se auxiliará del Consejo Nacional de Seguridad sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades. Esto es con el objetivo de señalar las atribuciones que va a tener este comisionado. Y asimismo, la ratificación se señala en el respecto al Comisionado Nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado de la República. ¿Es cuánto? Punto y coma. Perdón. Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Del Poder Ejecutivo Federal, sin el punto y coma, claro, eliminándolo, con la ratificación del Senado de la República. Ok. Para ser preciso. Sí. Ah, ok. Ok. Bueno, es cuanto respecto a las modificaciones que se han hecho. Ah, sí, por supuesto. El segundo y el noveno, ¿verdad? También que se adicionó. Y el último, ¿no? También. Ok. El segundo, las modificaciones previstas en el presente los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear, Secretaría Anticorrupción, funciones conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizarán reformas legales a que haya lugar. Entre tanto, piden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este decreto. Los siguientes, del tercero al octavo, son los que venían ya en la minuta, solo se recorren en numeral en razón de los que se eliminan. Entonces daré lectura al noveno. Ay, no, perdón. No, décimo primero y décimo segundo. Décimo primero, la Secretaría de Gobernación resolverá sobre los aspectos de adscripciones, integraciones de órganos y definición de competencias no previstas en el transitorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá sobre los aspectos administrativos no contemplados en el régimen mencionado. Y el último transitorio, 12º, establece que el Congreso de la Unión expedirá la legislación sobre el uso legítimo de la fuerza en un plazo no mayor de 6 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Yo te informo. Pero no me jale. Necesito 8 3 acuerdos. Sí, hay. Si nos permiten un segundo, por favor. Mientras, yo aquí voy a dar... Usted dígale.
puedes proponer la relación que querías? Sí, correcto. Pero quiero hablar contigo, le digo por rato. Como movimiento de transitorio, el tercero, ¿no? Antes apareció al sur de la función pública, entonces... Bueno, y en este momento hemos escuchado Todo el párrafo. ¿Verdad? Estoy de acuerdo de eso, y se lo paso. pues efectivamente vamos a hacer un breve receso en
Técnica, la licenciada Charo Cuenca, sometería a consideración de las comisiones su votación. Si reservan primero si tienen alguna reserva de el cuerpo del dictamen que presentó ahorita Charo. No habiendo ninguna reserva, se somete a la consideración de estas comisiones si se aprueba las propuestas en sus términos, en lo general y en lo particular. En lo general, perdón. Primero someto a la consideración de esta comisión si se aprueban las propuestas en sus términos, en lo general. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, en lo general. ¿Alguna abstención? Bien, evidente mayoría en lo general. Ahora someto y consulto a las senadoras si el dictamen tuviera, si el dictamen en lo general y en lo particular se encuentra suficientemente ya discutido. El grupo parlamentario del PRI, en la parte conducente de las propuestas que se tienen de redacción en el tema de la ratificación de funcionarios a nivel de legalidad, me pidió mi líder del grupo parlamentario que razonara la abstención que va a hacer el grupo parlamentario, lo que vamos a discutir mañana dentro del grupo parlamentario el día de mañana sobre el tema de ratificación. Nuestro punto de vista es que es una discusión acabada en la Suprema Corte de Justicia, en donde tuvo dos evoluciones. La primera, se tuvo una discusión entre lo descentralizado y desconcentrado, entre lo descentralizado y lo centralizado en la Suprema Corte, y la litis constitucional en eso radicó si podías poner a nivel de ley ratificaciones a nivel de ley cuando estaban en el descentralizado con respecto al centralizado. Esas mismas tesis evolucionaron en el mismo año, con secuencia de meses muy pegado, en donde en el Pleno de la Suprema Corte se discutió el que debería ser expresa la facultad del Senado, si no sería inconstitucional. Hay dos tesis en temas de competencia económica y la otra de COFETEL. Sabiendo también que hay un acuerdo político y no queriendo frenar el dictamen y que pase mañana a votación, nosotros nos abstendremos solo en este tema. En lo general estamos de acuerdo. Mañana lo razonaremos en el grupo parlamentario qué es lo que vamos a hacer en el Pleno. Lo hemos platicado con las diferentes fuerzas políticas del Senado y lo único que pediría es que se hiciera una votación en específico sobre este punto conducente para poder proceder a llevar el dictamen al Pleno. Es cuanto, señora Presidenta. Palabra el senador. Solamente para definir la posición del PAN en relación a lo que acaba de comentar el senador Cervantes. Nosotros tenemos la convicción con absoluta precisión, dado que existen muchísimos otros nombramientos que no están enlistados en la Constitución y que son ratificados por el Senado, como es el caso de los vocales del IPAB, como es el caso de los consejeros del IFAI, como es el caso de los comisionados del IFAI, como es el caso de los magistrados de los tribunales agrarios, de los magistrados de los tribunales fiscales y muchísimos otros casos. En consecuencia, nosotros votaremos a favor del dictamen tal como ha sido presentado. Presidenta. Senador Ríos Pita tiene la palabra. Sí, solamente para también enfatizar en la misma lógica que lo hace el senador Héctor Larios. Este ha sido, digamos, el gran motivo de discusión, interpretación constitucional o no. Nosotros estamos convencidos de que hay condiciones jurídicas suficientes, nombramientos como el del propio procurador de defensa de los contribuyentes, que no requiere de una aprobación por parte del del Senado a partir de una disposición constitucional, de tal manera que consideramos que esta es en realidad una de las partes fundamentales de esta discusión y que tenemos que garantizar que este Senado de la República, en la visión de tener un contrapeso frente a estos nombramientos que son nombramientos importantes, trascendentes, pues pueda ser viable a través de la discusión de ley, de tal manera que el PRD va a votar a favor de esta disposición. Tiene la palabra el
Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Sin querer entrar al debate, porque creo que la posición del senador Cervantes ha sido muy clara, de un análisis que será establecer este planteamiento de ratificación no es cosa menor en función de lo que se pide. Ha generado pues el debate y la discusión respecto de esta reforma a la ley orgánica, entendiendo la facultad, bueno, el derecho que tiene el presidente de organizar su administración pública federal como mejor considere. Es la fusión de política, policía y retroceso que esa concentración de poder puede hacer a nuestro régimen democrático, y es por eso que planteó esta posibilidad de este tipo de controles políticos parlamentarios que se incluyen en este dictamen. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que este análisis no se haga en lo particular cuando lleguemos al Pleno, sino que se haga de forma toral e integral, porque una cosa no se entiende sin la otra. Y a lo mejor fue omiso, pero volviendo a razonar. Entiendo que hay muchísimos nombramientos en ley y entiendo que ninguno de ellos ha sido justiciable. Quiere decir que nunca se ha pronunciado la Corte que esos hasta el nivel de ley es constitucional. Entiendo también que hay un acuerdo político y por ese vamos a caminar. Olvidé decir que también el líder del grupo parlamentario me pidió que expresara, y eso se va a tratar mañana votando en el grupo parlamentario, que no es que no queramos que se ratifique, ofrecemos una iniciativa por todos los senadores del PRI, se tuvo el acuerdo con los senadores del Verde, también una reforma constitucional. Que quede claro que no vamos contra, sino nomás en la figura, y que mañana nosotros lo resolveremos en nuestro grupo parlamentario y entendemos las visiones de diferentes, que hay civilidad en el Senado de decirnos las cosas y quitar el dictamen para llevarlo a pleno. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Bien, en el entendido que en el artículo 27, en su fracción 40, en los dos últimos párrafos, queda la reserva presentado el senador Raúl Cervantes a nombre del grupo parlamentario del PRI. Entonces someto, si no hay comentario más, someto a la consideración de las señoras y señores senadores la votación en lo particular del artículo 27, fracción 43, los dos últimos párrafos. Quienes estén por... Si queda, sí, así es, señor. Si queda en sus términos, como está descrito, vuelvo a repetir, artículo 27, fracción 43, en sus dos últimos párrafos, quien esté por la afirmativa en sus términos, favor de manifestarlo. Le pido al secretario que tome en consideración la votación. Al senador Larios. Quienes estén en contra del término de los dos últimos párrafos de la fracción 43 del artículo 27, favor de manifestar. Quienes se abstengan de los dos últimos párrafos, fracción 43, artículo 27, favor de manifestar. Señor secretario, le solicito que tome en cuenta esta votación. Señora Presidenta, hay mayoría de ambas comisiones, en consecuencia está aprobado el texto del dictamen en este artículo reservado. Por lo tanto, queda en sus términos fracción 43 del artículo 27. Bien, aprobado el dictamen de la minuta en lo general. No, en lo particular los demás artículos. Ahora someto a consideración el dictamen en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar. Todos los demás artículos. El resto. Quienes estén en contra en lo particular del dictamen. Quienes se abstengan, senadores. Bien, aprobado el dictamen de la minuta en lo general y en lo particular. Remítase al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para su inscripción en el orden del día de la sesión ordinaria. Agotado el orden del día, se da por concluida y se cierra la sesión, agradeciéndole a nuestros compañeros, si es tan amable, de quedarse para la firma de la minuta.